La voz pasiva en presente y pasado. Bueno, como veis en este cuadro, la voz pasiva se forma siempre con el verbo to be y el participio del verbo que estemos conjugando. En este caso, como estamos hablando del presente y del pasado, pues esa palabra hace referencia al tiempo en el que tenemos que poner el verbo to be, porque el participio es invariable, ¿de acuerdo? Según eso, la pasiva equivaldría a saber cómo es el verbo to be en el tiempo que corresponda y luego el participio. El participio, como ya sabéis, dependiendo de si el verbo es regular o irregular, pues se forma de una manera u otra. Si es regular, se le añade ed aplicando las reglas ortográficas que correspondan, y si es irregular, pues entonces o se sabe de memoria o hay que consultarlo en las listas de verbos irregulares o en un diccionario. En este caso, el primer ejemplo utiliza un verbo irregular, es el verbo write, escribir, ¿vale? ¿Cómo se traduce? Pues dice, la novela de Sara está escrita en francés. Este es un ejemplo que no es muy claro para entender lo que es la pasiva, pero si vemos el siguiente, pues lo entenderemos mejor. Dice, witches were thrown into the Thames a long time ago. Las brujas eran arrojadas al Támesis hace mucho tiempo. En este sentido, decir que en español la pasiva se utiliza bastante menos que en inglés. ¿Por qué? Pues porque en español existe la construcción impersonal con se. Esta misma frase de las brujas eran arrojadas al Támesis hace mucho tiempo, podríamos decirla de la siguiente manera. Se arrojaban brujas al Támesis hace mucho tiempo. Bien. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en una traducción, si tenemos que traducir un tipo de frase de esas, de impersonal con se, en inglés correspondería con la construcción pasiva. Dice a continuación, si se quiere mencionar qué o quién realiza la acción, se pone al final de la frase, eso es importante, precedido de la preposición by, que significa por, como ya sabemos. Por ejemplo, this bridge was built by the Romans. Este puente fue construido por los romanos. En este sentido también comentar que la voz pasiva, o que el by lo vamos a poner siempre y cuando sea necesario. Es decir, si se sobreentiende quién o qué ha realizado la acción, pues no se pone. ¿Vale? Dice, en inglés se utiliza mucho la pasiva, pero se suele traducir el verbo en la forma impersonal o en activa, lo que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, this tower is used as a museum, pues nosotros diríamos, se utiliza esta torre como museo, o se utilizan, o utilizan, ¿bien? La traducción literal sería, esta torre es utilizada como un museo, pero realmente en español no sonaría, es un poquito raro, un poco artificial, ¿vale? La negativa y la interrogativa, pues corresponderían a el verbo to be en negativa e interrogativa, ¿vale? O sea, no habría ninguna otra variación. Por ejemplo, cars aren't designed to transport boxes. Los coches no están diseñados o no son diseñados para transportar. Vemos, es el verbo to be en negativo, manteniendo la concordancia con el sujeto, en este caso es plural, por eso ponemos aren't, y luego ya el participio del verbo que compone, ¿vale? Bueno, continuamos. Dice aquí, en preguntas con partícula interrogativa, también se invierte el orden de to be y el sujeto, excepto si la partícula hace el sujeto, en cuyo caso no cambia el orden. Por ejemplo, when was the project developed? Cuando se elaboró el proyecto, en este caso hay cambio de orden, ¿vale? Porque el sujeto es the project. Pero en la siguiente, dice, what is said in this article? Este what sería el sujeto del verbo, por lo tanto no hay inversión. ¿Vale? El sujeto es what y el verbo, el auxiliar sería is. ¿Vale? Cuando el verbo principal de la oración rige una preposición, esta se pone siempre al final de la pregunta. Por ejemplo, what is Loch Ness known for?
¿Veis? El for va al final, aunque en español diría al principio, ¿por qué es conocido el lago Ness? Es el for, sería el for, el por, perdón. ¿Vale? ¿Para qué utilizamos la pasiva? Bueno, pues la pasiva se utiliza principalmente para cuando queremos poner el énfasis, el acento, la atención en la acción, más que en quién o qué la realiza. Por eso, si os dais cuenta, lo primero que aparece en la frase es el objeto de la acción, ¿no? Sobre quién recae esa acción. Dice aquí destacar la acción y no el sujeto que la realiza. Por ejemplo, this picture was taken in Italy. Esta foto se hizo en Italia. Aquí no interesa quién hizo la foto, sino simplemente el hecho de que esa foto en concreto fue tomada en Italia. También lo utilizamos, dice, cuando el sujeto que realiza la acción es obvio, lo que se decía antes, desconocido o no se quiere nombrar. Por ejemplo, new museums are opened every year. Se abren nuevos museos cada año. Todos entendemos que esos museos se abren porque hay un equipo de personas que lo ha organizado, lo ha creado, o lo que sea. No es necesario poner quién los abre. El siguiente punto, que de momento para los primeros ejercicios nos va a hacer falta, pues sería cómo pasar una frase activa a pasiva. Dice, se pone to be en el mismo tiempo que tenía el verbo principal en activa y este verbo en participio. Por ejemplo, they opened the shop a few days ago, que sería abrieron una tienda hace unos días. Si os dais cuenta, el they, que es el sujeto, no aparece. Por lo mismo que os comentaba antes, porque se sobreentiende quién es el que ha realizado esa acción. ¿Qué es lo que aparece en primer lugar? En activa aparece primero el sujeto, porque es lo que interesa. Sin embargo, en pasiva lo que interesa es la acción en sí. Por lo tanto, el objeto del verbo, abrieron una tienda, ¿vale? Es lo que abrieron, pasa a ser el sujeto de la oración en pasiva y se pone en primer lugar. Shop was open, fijaos, ponemos el verbo to be en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo original está en pasado. Debe haber correspondencia entre el verbo en activa y el verbo en pasiva. Me refiero a el auxiliar, ¿vale? A continuación, como ya sabemos, ponemos el participio del verbo que estamos conjugando, opened, y ya pues el resto de la frase. Dice, se pone como sujeto el primer complemento que haya detrás del verbo en la voz activa, ya sea el directo o el indirecto. ¿Vale? Viene aquí otro ejemplo. Dice, continúa diciendo, si el complemento es un pronombre personal, se cambia por su correspondiente forma de sujeto. Fijaos, en la frase en activa dice, Paul told me all his plans. ¿Vale? El complemento es me, que es un pronombre personal. A mí, ¿no? Bien, ¿qué ocurre al pasarlo a pasiva? Pues fijaos, en vez de poner me, ponemos el pronombre personal sujeto. I was told all his plans. Esta estructura de frase en español no tenemos una equivalencia, porque sería yo fui dicho todos sus planes. Diríamos, me contó todos sus planes. ¿Vale? El siguiente paso dice, se pasa el sujeto de la oración activa al final de la pasiva precedido de by. Repito, siempre y cuando sea necesario. Si no es necesario, si se malentiende, no hay que poner, ¿vale? Many people visit London every year. London is visited every year by many people. Mucha gente visita Londres cada año. Londres es visitada cada año por mucha gente. Este es un ejemplo en el que no sería necesario realmente poner lo de by many people, porque se sobreentiende. En el siguiente, sin embargo, sí, porque dice he found the wallets. Él encontró la cartera. En pasiva sería la cartera fue encontrada por él. En este caso, el por él es información necesaria que si la dejamos fuera, pues quedaría, digamos, incompleto el dato, ¿vale? Por último,
las expresiones temporales que se emplean en la voz pasiva son las mismas que en la activa. Por lo tanto, si el verbo está en presente, pues utilizamos las expresiones temporales normales de presente. Every day, every week, every year, once, twice, cualquier expresión que exprese una frecuencia, ¿no? Por ejemplo. También adverbios como usually, sometimes, never, always, como ya sabemos cuando vimos el presente simple. Si el verbo está en pasado, pues evidentemente utilizaremos expresiones temporales de pasado. Algunas, porque pueden ser montones, muchísimas, pero tenemos ahí last night, last week, o at, y una hora, on, más un día, o una fecha, in, más un año, in the past, yesterday, etc. Muy bien, pues esto es todo lo que necesitáis saber de momento de la voz pasiva, en concreto de estos dos tiempos, presente y pasado, ¿vale? Pues un saludo y espero os haya quedado claro.